espiritual. Para que ustedes se den una idea, las virtudes que también el Espíritu Santo nos infunde en el bautismo, las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, son virtudes. ¿Por qué? Porque también exigen algo de nuestro esfuerzo. Ahora, los dones del Espíritu Santo, ¿cuál es su misión? Los dones del Espíritu Santo vienen a actuar sobre estas virtudes y las impulsan. No es lo mismo, por ejemplo, imaginen subir una escalera a pie enteramente, y ya han visto esas escaleras eléctricas. Entonces, caminar por su propio pie y subir es como usar solamente de las virtudes que el Espíritu Santo nos infunde. Ahora, con los dones del Espíritu Santo es como si tomásemos esas escaleras y nos impulsásemos, mejor aún, como si fuese un elevador que nos eleva, nos lleva a lo más alto. Esa es así una comparación un poco imperfecta de lo que los dones del Espíritu Santo hacen en nuestra alma. O sea, los dones del Espíritu Santo nos impulsan a la santidad. Las virtudes son necesarias y sobre ellas es que actúan los dones, pero necesitamos los dones del Espíritu Santo para poder avanzar en la santidad. Y esos dones nos vienen desde el bautismo, nos son, por así decir, fortalecidos en la confirmación, y los desarrollamos en la oración, los desarrollamos cada vez que asistimos a los sacramentos, cada vez que, por ejemplo, confesamos, con la Eucaristía ni se diga. Entonces, el Espíritu Santo es quien construye a la iglesia, porque la iglesia es también cada uno de nosotros, que somos miembros vivos, que somos células vivas de este cuerpo místico que es la iglesia. De manera que necesitamos vitalmente el Espíritu Santo. Para poder progresar y crecer en la vida espiritual, necesitamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el maestro que nos conduce en nuestra vida espiritual. Es gracias al Espíritu Santo, y es una pena también que el Espíritu Santo no nos pueda hacer que el tiempo no nos abunde, porque ya se nos está acabando el tiempo. Miren, y estamos solo en la introducción de la introducción de la introducción del tema. No es posible. No es posible, don José. ¿Qué hacemos? El Espíritu Santo. Vamos a pedir al Espíritu Santo. Entonces, confesamos pues que la iglesia es movida por el Espíritu Santo. Y por eso decimos que es santa, que es católica. ¿Por qué? Porque tiene también todos los medios para santificar. Que es apostólica. ¿Por qué? Porque viene desde los apóstoles. Desde los apóstoles viene esta gracia del Espíritu Santo que nos anima, que nos impulsa. Si no fuese por eso, los mártires no habrían dado su sangre. Si no fuera por la gracia del Espíritu Santo, nosotros, ustedes y yo, no estaríamos aquí ahora. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo. No fue que un día yo dije, bueno, voy a inscribirme en ese curso de teología a ver qué pasa. No, es, ténganlo por seguro, una moción del Espíritu Santo que actúa en el alma de ustedes y los motivó. ¿Para qué? Porque conociendo más de nuestra fe, más la amamos. Y más, conociéndola más y amándola más, mejor la vivimos y mejor la practicamos. De manera que fue un don, un impulso del Espíritu Santo que actuó en el alma de ustedes. De manera que, en fin, ya el tiempo se nos ha agotado, así que solo acabo con un último pensamiento de nuestra gran Santa Teresa de Ávila, para que ustedes vean la importancia del Espíritu Santo. Ella decía: el Espíritu Santo, como fuerte huracán, hace adelantar más en una hora la navecilla de nuestra alma hacia la santidad de lo que nosotros habríamos conseguido en meses y años remando con nuestras solas fuerzas. Así que, si se dejan que el Espíritu Santo sople en las velas de sus naves, van a avanzar años luz. Pero si remamos solo con nuestras pobres fuerzas, no avanzamos. Entonces, por eso me alegró mucho cuando entré acá y vi esta oración: consagración al Espíritu Santo. Qué bien, porque una de las cosas que me afligía, decía, qué pena no poder transmitirles a los alumnos esta oración tan bella de consagración al Espíritu Santo, que resume de alguna manera todo lo que podemos creer, todo lo que podemos pedir al Espíritu Santo. Así que pues qué mejor, creo yo, si ese es el programa, que después de que ustedes hagan las preguntas que consideren necesarias, recemos también esta oración. De manera que si quiere preguntar
añadir alguna cosa, algo que al profesor se le olvidó, algo que no quedó claro, por favor. Yo quería preguntarle en esta introducción de introducciones sobre los pecados del Espíritu Santo. Tengo entendido, haberlo escuchado o leído en las Escrituras, que Dios perdona todos los pecados, pero los pecados contra el Espíritu Santo no los perdona. Y entonces me queda esa duda, no sé si es por decir inicialmente, no podemos comprender esta cuestión, ¿no? De si no es una revelación divina, pero me queda esa duda de qué son los pecados contra el Espíritu Santo y por qué no se perdonan. Si me pudiera dar un matiz o alguna contestación a este respecto. Y de paso le digo que su pregunta es inspirada por el Espíritu Santo, porque es también muy importante. ¿Qué son los pecados contra el Espíritu Santo? Jesús, ubiquemos en el contexto. Cuando Jesús dice que hay un cierto tipo de pecado que no puede ser perdonado, Él nos lo dice con respecto a que Él estaba discutiendo, o mejor dicho, los fariseos discutiendo con Él, como no podía dejar de ser ellos, espiando y persiguiendo para ver si agarraban a Jesús en alguna palabra. Y ellos acaban de ver un milagro. Jesús acaba de expulsar un demonio y de hacer varios milagros extraordinarios. Y los fariseos, eso lo hace por Satanás, por Belcebú. Estaban atribuyendo ese milagro de él al maligno. Y entonces nuestro Señor como que se entristece, como que siente dolor de ver que Él, en cuanto Dios y en cuanto Mesías, es rechazado por aquellos que son los líderes del pueblo, los jefes del pueblo de Israel. Y entonces ahí es que Él lanza esa dura frase de que todo pecado le será perdonado a los hombres, menos el que blasfeme contra el Espíritu Santo. Ese es un pecado que no será perdonado ni en esta vida ni en la otra. Es una declaración durísima. ¿Cómo se entiende eso? Se entiende por la dureza de corazón. Cuando una persona se cierra a la acción del Espíritu Santo, cuando una persona no reconoce el bien, cuando una persona se niega obstinadamente, como eran los fariseos, a ver el bien actuando, y a ver no solo el bien actuando, el bien en persona, el bien encarnado, ellos voluntariamente se enceguecen. Ellos voluntariamente se tapan los oídos y no querían ver y no querían oír. Entonces, el pecado contra el Espíritu Santo es de aquella persona que se niega a reconocer el poder de Dios, la grandeza de Dios y la misericordia de Dios. Y él por su propia culpa. No es porque Dios le falte poder para perdonar. No es por eso. Es porque la propia persona por sí misma se niega a recibir la gracia de Dios y el perdón de Dios o la misericordia de Dios. Y ahí ni Dios mismo, con todo su poder. Porque miren, es que es tan grande el misterio de la libertad humana que Dios lo respeta. Dios no fuerza. Entonces Dios, hay una imagen muy bonita en el cementerio en San Pablo, en el cementerio que se llama de la Consolación, que es Jesús tocando a la puerta. Tal vez ustedes ya lo han visto, pero que no tiene por fuera ¿cómo se llama? Picaporte, solo por dentro, porque Él toca, pero depende del que está dentro si abre o no. Entonces, esa dureza de corazón es el pecado contra el Espíritu Santo. Hablando del Espíritu Santo, yo pregunto, esto a lo mejor es más tu opinión personal que sea esto una verdad, ¿no? Pregunto si el tema de la depresión que hay en la sociedad, en la gente, la tristeza que yo veo en España, es esta falta del Espíritu Santo. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto? Sí, y tiene mucha relación porque el Espíritu Santo también es... ¿Cuál es una característica muy importante del cristiano? La alegría. La alegría, la esperanza. ¿Por qué? Porque San Pablo mismo nos lo dice. Estad alegres en el Señor. Porque por quien se sabe hijo de Dios, quien se sabe que es redimido por Cristo, quien se sabe que es templo vivo del Espíritu Santo, porque recuérdense que somos templos vivos del Espíritu Santo. San Pablo lo dice, cada uno de ustedes es un templo, más valioso que cualquier templo material que existe sobre el mundo. Entonces, esa fe, esa esperanza, se ha de manifestar como por medio de la alegría. La alegría que no es simplemente la risa, no,
La alegría es una actitud profunda que brota del alma, que está en armonía, en relación con Dios. Ahora, cuando, usted lo apuntaba muy bien, el mundo moderno, y no solo aquí en España, no crea que solo acá no, en muchos lugares, en muchos países, a veces nos toca, cuando hacemos misiones o hablar con otras personas, usted nota una cierta tristeza, siente una especie de aflicción, una cierta desesperanza. ¿Por qué? Justamente porque hemos roto esa relación con Dios, con su gracia. Quien nos da esa relación, esa gracia de Dios, es el Espíritu Santo. Entonces sí, la falta del Espíritu Santo produce tristeza. Santa Teresa, por ejemplo, la misma Santa Teresa decía, y ese dicho también San Juan Bosco lo repetía, como era, tristeza y melancolía fuera de la casa mía. Claro, también otro santo, San Felipe Neri, decía, un santo triste es un triste santo. Porque la alegría entonces es interior, procede de la gracia de Dios, y me da la alegría de saber que soy hijo de Dios, en medio de las pruebas, en medio del dolor, en medio de la enfermedad. Sí, puede ser una prueba tremenda, pero en medio de todo eso existe la esperanza. Y recuérdese que la esperanza es una virtud que me viene por el Espíritu Santo. Entonces el alma que está en gracia de Dios, el alma en la cual actúa el Espíritu Santo, es un alma alegre. Entonces, si el Espíritu Santo no está, la alegría podrá ser superficial, como a veces vemos en algunos lugares, pero es una alegría, como les digo, superficial, que no tiene raíz. Y tiene que estar constantemente buscando otras y otras y otras. ¿Por qué? Porque no le llena el alma. Dice San Pablo, San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y mi corazón inquieto está hasta que no descanse en ti. Sí. Si en el Génesis ya se hace referencia al Espíritu Santo, y es un Dios trinitario, o sea, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, al Espíritu Santo se le hace referencia al Hijo. Al Hijo también, en el Génesis, por ejemplo, cuando después de que es cometido el primer pecado, Dios llama a los culpables. Y a cada uno le pregunta, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste esto? Y por fin a la serpiente. Y la castiga, por haber hecho esto te arrastrarás, polvo comerás, etcétera, etcétera. Y le dice, y enemistades pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Y ella te aplastará la cabeza cuando tú aceches su calcañar. En esa descendencia, o en ese linaje, como también se traduce, la iglesia ve al Mesías prometido, por tanto al Hijo, que evidentemente no está insinuado todavía, o no está mostrado como Dios, igual al Padre y al Espíritu Santo. Está simplemente insinuado un descendiente de la mujer que pisará la cabeza de la serpiente. Entonces podemos decir que al principio era Padre y Espíritu Santo, pues Sí, realmente fue Hijo. Inclusive, si vemos también en la Escritura dice en una parte, hagamos, y dijo Dios, hagamos, habla en plural, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, hagamos. Es como si Dios, por así decir, desde toda la eternidad se hubiera reunido con las otras personas, como que reuniéndose con ellas, y les dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Otra escena, por ejemplo, también, cuando Moisés ve a aquellos tres, Abraham ve a aquellos tres ángeles que se le aparecen, que van en camino de Sodoma y Gomorra. También como que la iglesia ve ahí prefiguras de la Santísima Trinidad. Pero la manifestación definitiva, real, se dará por el Espíritu Santo en Cristo, ahí en el Nuevo Testamento. Ahí sí será una manifestación y una revelación definitiva y clara. Sí, sí. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, los profetas, Isaías, sobre todo Isaías, dice que en los últimos tiempos derramaré mi espíritu sobre todos, sobre toda carne. Y el Hijo que es anunciado por los profetas, sobre todo el Emanuel, y como lo vimos ahora en Semana Santa, el varón de dolores. O sea, fueron revelados, pero hay una frase muy bonita que dice que el Antiguo Testamento, lo que el Antiguo Testamento
tenía velado, el Nuevo Testamento lo desvela. Y se desvela gracias al Espíritu Santo, justamente. Pues ya solo una curiosidad. Y es que cuando ha comentado usted que el cristiano siempre lleva como una alegría especial, ¿no? Cuando lleva Dios. Yo lo que noto es que cuando siente esa alegría atrae a la gente. Sí, claro. Sobre todo quien no lo tiene. Contagia. Contagiante, es contagiante. Es contagiante. Claro. ¿Por qué? Porque sobre todo el mundo moderno, el mundo actual, a pesar de que tenemos tanto, somos ricos pero al mismo tiempo somos pobres. Sí. Ricos en muchas cosas, que a veces hasta son buenas, necesarias, no lo negamos. Pero recuerden lo que dice la Escritura: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si yo pongo mi tesoro, mi corazón en solo las cosas de este mundo, las cosas de este mundo son finitas. Y mi corazón tiene una sed que es infinita. Entonces, estas cosas finitas nunca saciarán mi sed. Entonces estaré eternamente triste hasta que, como decía San Agustín, no busque aquel que es la fuente y la causa de toda alegría. Sí, sí. Una confesión especial la última. Pues una pregunta quería yo hacer. El Espíritu Santo nos infunde la gracia, ¿verdad? Sí. ¿Esto no nos libra de ser pecadores? No, porque la gracia perfecciona la naturaleza, no la anula. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra naturaleza Dios la hizo libre, nos concedió el don de la libertad. De manera que la gracia es un impulso divino, es un don que me lleva hacia el bien. Porque la libertad, ¿qué es la libertad? La libertad es mi capacidad de poder hacer el bien. Es mi capacidad de seguir el bien. Ahora, la gracia me impulsa hacia eso. Pero en ese camino hacia el bien, yo me puedo engañar y seguir el camino del mal. Y la gracia no me fuerza, no me esclaviza, no me ata. Me inspira, me sugiere, pero no me impone. Vale, es que esta pregunta viene a colación de la última reflexión que se hizo en la última reunión sobre si hubiera existido el pecado o no, ¿no? Si mal no recuerdo era qué hubiera sucedido si no hubiera... el pecado original. Efectivamente, claro. Después de mis reflexiones todo el mes, yo llegué a la conclusión, seguramente errada, de que seríamos, si no hubiese existido, no hubiese habido como rechazo, ¿no?, al Señor, ni a sus... ¿cómo podría explicarlo? Al plan de redención. ¿Cómo? A su obra, A su plan obra, de... eso sí, es, sí. no nos hubiéramos revelado, ¿no? Sí, sí. Entonces estaríamos todos llenos de gracia. Sí y no. Es una reflexión mía, vamos. ¿No? Sí, no, es enteramente normal. Inclusive eso no es solamente de ustedes. Tantos teólogos a lo largo de los siglos se han debatido, el propio Santo Tomás. Pero miren, recuerden lo que cantamos el Sábado Santo en la Vigilia Pascual. Oh feliz culpa que nos dio tal Redentor. Sí. Feliz la culpa. Uno diría, pero es una contradicción. Feliz una culpa. Feliz el pecado. Es que, ¿qué pasa? Si nosotros, eso inclusive me recuerdo haberlo escuchado a nuestro fundador, Monseñor Juan Clark, que decía, si nosotros no debemos considerar lo que sería sí, sino al contrario, lo que ya es, porque lo que sería no fue. Ya. Era solamente una hipótesis. Sí, no, y es justo, Es claro. una Y reflexión. uno se la pregunta, claro, sí. ¿Por qué Adán y Eva pecaron? ¿Qué habría pasado si no hubiesen pecado? Es enteramente normal que uno se pregunte eso. Pero es que recuérdese que en el plan, en la providencia divina, eternamente, en la mente de Dios, todo es presente. Dios todo lo sabía. Sí. De manera que no fue de pronto que a Dios de sorpresa y
pecaron, como que- me arruinaron el plan. El plan falló. Y ahora, bueno, entonces saco otro as de la manga y ahí lo reparo. No, ya Dios desde toda la eternidad tenía prevista, inclusive en el decreto de la Inmaculada Concepción de María, Pío IX pone esa frase. Habiendo previsto desde toda la eternidad la lamentabilísima caída del género humano, en previsión de esta caída y en previsión de los medios de Jesucristo, Dios quiso que naciese de una Virgen Inmaculada, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el pecado, por más que es contrario a Dios, sin embargo, hasta del propio pecado, Dios puede hacer un bien. Inclusive, gracias al, parece ilógico, pero gracias al pecado, ese pecado, es que nos vino Jesucristo, nos vino la salvación, nos vino mucho más, inclusive de lo que perdimos. Nos vino la iglesia, nos vinieron los sacramentos, nos vino... Sí, si Adán y Eva no hubiesen pecado y no hubiese habido... Sí, ciertamente, no habríamos sufrido las enfermedades, no habríamos sufrido todo lo que en estos siglos de miseria, de muerte, de etcétera, etcétera. Es probable, pero no habríamos, por otro lado, tenido la iglesia tal cual la conocemos, en fin. Es que ahí entramos en el mundo de las probabilidades y no en el mundo de lo que realmente fue y es. Entonces, lo que es realmente es que a pesar del pecado, y gracias inclusive al pecado, como le dice la liturgia del Sábado Santo, obtuvimos un tal Redentor. Y mucho más de lo que perdimos fue lo que ganamos.